¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Inventario, la agenda cultural universitaria con lo más destacado de esta semana. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Rosa? Encantado de estar aquí contigo. Bueno, lo primero que diremos es que a partir del 13 de abril se llevará a cabo en distintas sedes el homenaje al Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Una de estas es, por supuesto, nuestra casa universitaria. La UNAM, la Filmoteca de la UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas rescatan El Tren Fantasma, una de las 3 películas silentes de nuestro cine. 2 obras de teatro se estrenan esta semana. El último encuentro, la novela más aclamada del escritor de origen húngaro Sándor Márai, y Melville en Mazatlán, una pieza de Vicente Quirarte sobre Herman Melville, autor de esa otra gran novela, Moby Dick. Y este 20 de marzo se inaugura el observatorio de rayos gamma más grande del mundo. Se encuentra en Sierra Negra, Puebla. Y ahí estaremos. Y por supuesto que ahí seguiremos la pista. Haremos también un recorrido por la exposición de la artista Sandra Pani en el Palacio de la Escuela de Medicina. Y en el estudio nos acompañará el escritor Jorge F. Hernández para hablarnos de su más reciente libro. Así es, vamos a comenzar entonces con los detalles del homenaje a Gabriel García Márquez a un año de su fallecimiento. Y este homenaje, convocado por el Grupo Editorial Planeta, contará con la participación de la UNAM y también de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los detalles se dieron a conocer en conferencia de prensa. Vamos a escucharlos. A partir del 13 de abril y hasta el día 30, Grupo Planeta y la UNAM han convocado a libreros y lectores al homenaje a Gabriel García Márquez, el autor más emblemático del realismo mágico y uno de los grandes de la literatura contemporánea. Los lectores podrán acudir a las principales librerías de México para concursar en el sorteo de las colecciones completas de la obra del escritor colombiano. A un año de su partida física hay que recordar a uno de los grandes de la literatura universal, que además es uno de los grandes de la literatura hispanoamericana, Gabriel García Márquez. Su obra, su legado, lo que nos dejó, y no solamente su obra literaria, su obra periodística ha sido de una trascendencia importantísima para el mundo entero y para descifrarnos a nosotros mismos como americanos. El homenaje también incluye mesas de diálogo en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. Por su parte, la UNAM abrirá sus espacios en el marco de la Fiesta del Libro y la Rosa. En estas mesas participarán los escritores Elmer Mendoza, Javier Velasco y Benito Taibo, reconocidos promotores de la lectura entre los jóvenes mexicanos. Los libros de Gabriel García Márquez no solamente marcan, transforman. Y este proceso de transformación es un proceso que pasa por la fantasía, por la imaginación, por el bien decir, por este descubrimiento de nosotros mismos a través de estas letras que van abonando en un terreno fértil y espectacular que se llama Gabriel García Márquez. Grupo Planeta informó que desde el viernes 19 de marzo, toda la obra de Gabriel García Márquez estará disponible en formato ebook. El rescate, la conservación, la difusión y en algunos casos la restauración de materiales cinematográficos cobra cada vez más importancia. La Filmoteca de la UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas unieron esfuerzos para el rescate de El Tren Fantasma, película filmada en 1926 y que será exhibida en el Centro Cultural Universitario. Esto será el próximo 24 de marzo y la actriz y directora de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Blanca Guerra, nos habló al respecto. Hay una parte que se llama restauración, la preservación a través de la restauración para conservar la memoria de nuestra cinematografía. Como parte del importante trabajo de restauración y difusión de nuestro cine, El Tren Fantasma, filmada en 1926 y dirigida por Gabriel García Moreno, se convierte en una de las únicas 3 películas silentes que existen. Es una película que está en el contexto ferrocarrilero y es de 1920 o algo así, y es un western, ¿no? Es una historia de amor en ese contexto de malos contra buenos y en medio una dama que se pelean por ella, ¿no? Pues son muchas cosas las que puedes ver, ¿no? O sea, lo que les preocupaba contar, como qué tipo de imágenes y qué tipo de limitaciones tenían, cuáles eran los modelos a seguir, ¿no? Por los comportamientos, por ejemplo, de la dama joven,
la moda de los 20, pues es muy atractivo, ¿no? Y geográficamente también, ¿no? La fisonomía de los lugares. La función de gala de El Tren Fantasma, con la participación en vivo del ensamble Cine Mudo, se llevará a cabo en la Sala Miguel Covarrubias el 24 de marzo y la entrada es gratuita. Esta es una invitación abierta a todo público, solo que hay que llegar temprano porque obviamente los boletos se van a acabar. Satibor. Exacto, y vamos a otro tema. Con el estreno de la puesta en escena Melville en Mazatlán, la dirección de Teatro UNAM arranca el ciclo Narradores al Teatro. Así es, Rosa. El guión de esta puesta en escena estuvo a cargo del poeta, ensayista, académico y por supuesto también dramaturgo Vicente Quirarte. Autor de la célebre novela Moby Dick, uno de los libros fundamentales de la historia de la literatura universal, Herman Melville, que además fue ensayista, cuentista y poeta, tuvo una infancia marcada por el infortunio. Ante la falta de oportunidades, a los 19 años decidió embarcarse de Nueva York a Inglaterra. A partir de la vida de este autor neoyorquino, el poeta Vicente Quirarte construye una pieza teatral que supone el encuentro imaginario entre un Melville de 60 años y un Herman Melville de 24. Esta obra tiene mucho que ver con la novela que escribió el doctor Quirarte, que se llama La Invencible. Entonces de ahí salió esta obra también, porque en El Invencible Vicente se está preguntando cómo aceptar la muerte de su padre. Entonces de esa reflexión que tiene, brotó esta obra, porque aquí está mucho... Melville joven con Melville viejo, pero también podía ser como padre e hijo, o maestro y aprendiz, o una generación con otra generación. El juego de cómo puedo de repente a través del arte vislumbrar el futuro o el pasado ver el futuro y el futuro al pasado, ¿me entiendes? Un poco esto es lo que causó un poco de problemática para mí dirigirla, pero como que dije, bueno, tú escribiste un género que es como la dimensión desconocida. Con las actuaciones de Arturo Ríos y Pedro de Tavira y Gurrola, Melville en Mazatlán se presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. Con una gran espada al que llamaban Marlin. Y seguimos con más teatro, Rosa. La adaptación de El Último Encuentro, una de las novelas más importantes y aclamadas del escritor de origen húngaro Sándor Márai, se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. La obra es protagonizada por los actores Julián Pastor y Sergio Kleiner, bajo la dirección de Raúl Quintanilla. Enseguida tenemos una entrevista con el director y una probadita de la obra. Ha regresado. La búsqueda de la verdad como fuerza liberadora, como soporte ético imprescindible para sobrellevar el transcurso de la vida, está en el centro de esta novela de Sándor Márai, obra que permaneció en el olvido durante más de 50 años y fue rescatada por la editorial italiana Adelphi, colocándose rápidamente entre los libros más vendidos de Italia. Esa noche, cuando mi padre y yo nos quedamos solos. Es una de las obras grandes del siglo XX. Creo que acercarse al Último Encuentro es acercarse a una de las grandes narrativas, donde el gran viaje es la exploración interna, la capacidad de introversión voluntaria que tiene Sándor Márai, de meterse adentro del mismo para a través de la reflexión y a través de la palabra colocada con el sonido específico para que conmueva. Conmover no quiere decir emocionar, conmover quiere decir mover el conocimiento, hacer que una persona entienda otro valor de la existencia. Es uno de los textos que verdaderamente simbran la conciencia humana. Bueno, el diario se guardó. Una profunda amistad, una mujer, un secreto y dos interrogantes constituyen la base sobre la que se construye esta puesta en escena. Hasta que unos años más tarde descubrí... Hecha básicamente de diálogos y monólogos interpretados por Sergio Kleiner, Julián Pastor y Marta Matiela, quien debuta en los escenarios a los 81 años. Por supuesto. ¿Quieres que cuelgue la pintura?
Pues hoy tenemos para conversar aquí en el estudio un invitado de lujo, el escritor Jorge Fernández, que presenta su más reciente libro, Solsticio de Infarto, publicado por Almadía. Mi querido Jorge, bienvenidísimo. Escritor y amigo, hay que decir. Escritor y amigo, y compañero de locución. Compañero, sí, claro, ya se sabe. Muchísimas gracias, pues sí, estoy muy contento. Yo, como Pancho Hinojosa, creo que todos queremos publicar en Almadía para que nos diseñe Magallanes. Y el sueño se hizo realidad, pero oye, Jorge, ¿por qué no empiezas platicándonos? Este libro es una secuela de Escribo a Ciegas, sí, que es una compilación de textos de tu columna que publicaste por casi 15 años en un periódico. Sí, y bueno, eso se cumplió, fue una antología de los primeros 10 años, y ahora que ya terminó esa columna, que dejé de escribirla hace 6 meses, pues se nos ocurrió a Guillermo Quijas y a mí que podría ser muy buena oportunidad y meter como prólogo un texto que yo creo que todo escritor tiene que intentar ser digno de esos párrafos, que es lo que escribió Juan Villoro cuando me dio un infarto. Y entonces, bueno, esta primera selección se llama Solsticio de Infarto, precisamente porque narra cuando a mí me dio un infarto y a mí se me concedió resucitar. Y está también un pasaje muy triste, que es cuando se fue Eliseo Alberto. Hay 3 textos o 4 que hablan sobre Lichi, cuando se fue, y es convertir en libro lo que normalmente, por ser papel periódico, se vuelve amarillo y olvido. Sí, volver de la hemerografía un recuento sólido de crónicas y de cuentos literarios. Y hablando de la composición tan particular de este libro, Jorge, que incluye cuentos, ensayos, cuentos potenciales, como tú los llamas, ¿no? Muy bien llamados, crónicas, poemas en prosa, instrucciones. ¿Cómo te sientes con todos estos géneros que terminan dando un libro tan sabroso con este? Tú que eres un narrador consumadísimo. Pues me siento obeso, quiero adelgazar. Qué bueno que ya me lo quité de encima, pero sigo haciendo lo mismo y aparte, pues Alejandro Magallanes tuvo la gentileza de incluir 10 dibujos míos, que yo siempre he dibujado, pero de un tiempo a la fecha me ha dado por compartirlos y hacerlo público en Facebook y en Instagram, y luego hay gente que no los entiende o se ofende, ¿no? O los disfruta. O los disfruta. ¿No? Pero bueno, yo creo que es la primera vez que se hace público que muchos cuentos y muchos ensayos y muchas notas surgen de pequeños dibujos que a mí se me han ocurrido desde niño, porque tuve una maestra que dijo que era un buen recurso para poder inventar un personaje. ¿Y te dio un buen tip? Y sí, se lo creo. Y bueno, repito, el prólogo, que en realidad fue un artículo de Juan, es la antesala ideal para este libro. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este libro? Es decir, obviamente el recuento de esos, pero ¿cuál fue como la lógica, la línea a seguir para esta selección? Bueno, digamos que lo que no vas a encontrar es lo que ya no tiene caso mencionar, lo que fue exclusivamente escrito para un episodio particular, claro, y que tiene que ver con esa semana en que se publicó. Aquí hay, bueno, la gente no entiende que los escritores que nos metemos en los periódicos no es porque seamos periodistas. Yo respeto muchísimo a los periodistas, pero yo no lo soy. Yo lo que trato es de hacer literatura con prisa, como dice Villoro. Es decir, sabes que el jueves tienes que entregar algo y a lo mejor puedes anunciar el fermento de un cuento. O el arte del hecho, ¿no? El arte del hecho, que como tanto decía comentaban los periodistas estadounidenses. Exactly. Entonces, bueno, hay también comentarios, hay mucha música, hay alguna película por ahí, hay autores, siempre hay libros, eso sí. Hay mucho de Jorge Fernández. Sí, hay mucha lonja. Y tanto hay que estás preparando ya una tercera selección. Sí, de hecho ya está hecha y a ver si y aparecerá en Almadía, ¿no, Jorge? Aparecerá en Almadía y aquí mismo vamos a dar la gran sorpresa de qué prólogo va a llevar eso, porque... ¿Y quieres que otra vez aparezca Magallanes o no? Desde luego, porque él me adelgaza mucho en las portadas y se lo agradezco, me hace guapo. Yo quedo muy bien en dibujos de Magallanes. Pues hay que seguir leyendo a Jorge Fernández y seguir leyendo también es otra manera de leer a Magallanes. Pues nos honras muchísimo, Jorge, con este libro, con tu presencia aquí en el estudio. Muchas gracias. Y esperemos que vengas para el tercer tomo. Yo celebro esta nueva época de este noticiero, que nunca me pierdo y ahora menos me lo voy a perder. Les deseo larga vida y mucho éxito. Que así sea, Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Y Hernán, tenemos más información. El observatorio de rayos gamma más grande del mundo será inaugurado este 20 de marzo y se encuentra, como ya les decía al inicio del programa, en Sierra Negra, Puebla, y ahí estuvimos. Así es, se trata del Laboratorio Nacional High Altitude Water Cherenkov,
por sus siglas HAWC, que tiene como objetivo observar el universo. Tenemos detalles de la conferencia de prensa sobre este observatorio. La UNAM, el CONACYT, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y el National Science Foundation, en colaboración con distintas instituciones nacionales y extranjeras, participaron en la construcción del observatorio HAWC, capaz de detectar cerca de 20.000 cascadas de rayos gamma por segundo. En realidad se trata de un esfuerzo multinacional, multiinstitucional, y que tiene como objetivo el generar conocimiento sobre uno de los aspectos, sobre una de las preguntas básicas del ser humano desde tiempos ancestrales. Es decir, de dónde venimos, a dónde vamos, cómo está formado el universo, cuáles son las fuerzas que generan sus cambios. Es un observatorio en el que hemos invertido más de 6 años de trabajo, 3 años haciendo prototipos, depurando la técnica de detección de esos rayos gamma y 4 años de construcción. Es una colaboración entre Estados Unidos y México y, como decía Carlos, es quizá el proyecto más grande que ha habido en México en ciencia en esta área de física, astronomía. No es el único. Hay otros que le han antecedido, por ejemplo, el Observatorio Milagro en los Estados Unidos, en Los Álamos, entre el 99 y el 2008, pero ya HAWC, cuando apenas iba construido a una tercera parte con 100 tanques, había podido recibir la misma cantidad de información que todo el experimento Milagro en una década. Este observatorio tendrá la capacidad de observar 2/3 de la bóveda celeste con el fin de hacer mapas más detallados del universo. No se pierdan lo que vamos a ver, está increíble. A una altura de 4.100 metros sobre el nivel del mar se instaló este observatorio de rayos gamma HAWC. El equipo de inventario subió hasta el volcán Sierra Negra en Puebla para conocer de cerca este ambiciosísimo proyecto, a pesar de las nevadas que cayeron en esa zona en días recientes. Karen Rivera y Rita Hernández prepararon el siguiente reportaje. ¿Sabías que tu cuerpo es atravesado en este instante por partículas de rayos gamma? Los rayos gamma son un tipo de radiación electromagnética de origen espacial que no puedes percibir ni sentir. Sin embargo, son ondas más potentes que los rayos X. Para estudiar estas partículas se creó el HAWC. Bueno, este es un proyecto único en el mundo. Entonces, es un proyecto binacional entre Estados Unidos y México, donde hay alrededor de 11 universidades de México y 17 de Estados Unidos, y el financiamiento de este proyecto por la parte mexicana está dado por CONACYT y por la UNAM. Es un observatorio completamente diferente. Los rayos gamma y los rayos cósmicos no son visibles, no se pueden reflejar, entonces no podemos utilizar espejos ni ese tipo de técnica para hacer estos estudios. Para eso utilizamos grandes cantidades de agua. Ubicado a 4.100 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura de 4.3 grados en promedio, el HAWC se compone de 300 tanques cilíndricos. Cada uno contiene 188.000 litros de agua ultrapura. Por la parte de arriba hay una escotilla que se abre y pueden ver estos hilos. Este es un hilo especial, es un hilo de Kevlar que es muy resistente, con lo que se hacen los chalecos antibalas, y tiene aquí una bolita de plástico. Entonces desde arriba se monta aquí en esta parte el sensor que va a detectar la luz producida. Y las señales que observamos dentro de esta pantalla son la energía depositada por las partículas, además de que estamos generando 1 terabyte de datos por día. Hay muchas cosas que no se saben sobre los rayos cósmicos y los rayos gamma. Los objetos que tratamos de estudiar con este observatorio son explosiones de supernovas, núcleos de galaxias activas, agujeros negros supermasivos. Sitios como Chacaltaya en los Andes bolivianos o el Tíbet en China compitieron para tener este observatorio. Sin embargo, en el 2007 el volcán Sierra Negra de Puebla fue el seleccionado. Es un gran orgullo para nosotros y la UNAM
el haber creado un instrumento único en el mundo en este momento. Es el observatorio de rayos gamma de alta energía más poderoso en el mundo. Esto nos permite hacer ciencia de frontera desde México. Esto posiciona a México en la astronomía de altas energías como, hasta el momento, como el primer lugar, porque no hay otro lugar donde se tenga ese tipo de laboratorios. El HOC funcionará las 24 horas del día durante los próximos 10 años, tiempo que durará el proyecto, con el objetivo de ser una fuente de conocimientos y de desarrollo científico. Vamos a otro tema. Esta semana se lleva a cabo el ciclo Los Fabuladores y su entorno, una actividad que permite la interacción de escritores contemporáneos con estudiantes de la UNAM y miembros de la comunidad en general. Jorge Fernández Granados, Abril Blanco, Fernando Fernández, Claudia Posadas y Citlali Rodríguez Mendoza integran el grupo de fabuladores que comparten su quehacer como poetas, escritores, ensayistas y narradores en distintas escuelas y facultades de la UNAM. Tal es el caso del CCH Vallejo, la Preparatoria número 6, la FES Acatlán y la Facultad de Contaduría y Administración de Ciudad Universitaria. Así es, Rosa, esta es una iniciativa de la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección de Literatura de la UNAM, en colaboración con la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria. Todos los detalles de estas actividades los encuentran en la página que está apareciendo en su pantalla, que es tucomunidad.unam.mx. Y ahora vamos con otro tema. La artista visual Sandra Pani presenta la exposición titulada Denudato Perfecta. El montaje de Pani, que revisa la dualidad sufrimiento-sanación, entabla un diálogo con el espacio que acoge su obra, el maravilloso edificio de la Santa Inquisición, hoy la antigua Escuela de Medicina. Enseguida, Sandra Pani y sus piezas en este magnífico Palacio Colonial. En esta exposición tengo 25 piezas que yo llamo velos. Es como la acumulación de varias capas con diferentes tipos de tratamientos y dibujos que forman 25 imágenes que fueron hechas ex profeso para este espacio. Mi trabajo ha tenido mucho que ver con la búsqueda de la identidad, entonces en eso se enfoca estas piezas. Está todo mi abecedario pictórico, está desde la columna vertebral, el tórax, las ramas, los árboles, todo lo que he usado a través de mi carrera está presente en esta exposición. Está también algo que me impactó mucho. Me invitaron a hacer esta exposición aquí el doctor Ignacio Prado, y es la dualidad de este edificio, ¿no? Cómo este espacio fue en un principio Palacio de la Inquisición, donde se daba muerte y se torturaba, y después se convirtió en Palacio de Medicina, en la Escuela de Medicina, donde se busca sanar, ¿no? Y eso reverbera con el proceso que yo he hecho mucho con mi trabajo. Yo he trabajado mucho con el sufrimiento encarnado y cómo se trasciende ese sufrimiento. De hecho, las radiografías mismas son imágenes que a mí siempre me han interesado y he trabajado mucho con las radiografías. Entonces, aquí hay muchas imágenes en las cuales estoy utilizando la radiografía, ¿no? Entonces, entabla un diálogo no solo con la historia del edificio, sino también con los museos de sitio que existen en este espacio. Que yo he utilizado mucho mi cuerpo en una manera de desmembrarlo. Todas las imágenes están hechas con mi silueta que yo marco en el piso, un poco vinculada a esta idea como de dejar una huella, como de esta búsqueda de identidad. Hay una parte de la exposición que se encuentra en un espacio en el atrio superior del palacio, que es un espacio abierto, o sea, donde hay viento, Entonces tuve que explorar materiales que me dieran la ligereza y la transparencia que yo generalmente busco, que siempre la doy con unos papeles súper delgados, con unos papeles casi de 30 gramos, unas sedas muy delicadas, y aquí tenía que traducir esa ligereza, pero en otro tipo de material. Y me llevó una exploración muy interesante, porque trabajé, por ejemplo, con piel de cabra, con diferentes tipos de plásticos, diferentes tipos de tela. Bueno, y otra cosa muy interesante de este proyecto es que tuve la colaboración de 8 compositores, ¿no? Es la tercera vez que yo hago una exposición involucrando a músicos. La idea es que cuando entras al espacio te encuentras con esta música y entonces te puedes vincular a las imágenes como de otra manera, como si crearas un espacio meditativo, ¿no?
Pues no se pierdan esta exposición, que además cuenta con instalaciones sonoras de connotados compositores de la escena mexicana actual, como Georgina Derbez, Jorge Torres Sáenz, Ebert Vázquez, entre muchos otros. No se la Hay pierdan. que darnos una vuelta por la antigua Escuela de Medicina. También hay que ir a conocer las nuevas propuestas de la dirección de teatro que ya se estrenaron este fin de semana. Entonces, hay mucho que hacer, como todos los fines de semana. Hay mucho aquí en que la UNAM. hacer, pero muy poco tiempo para hacerlo, por lo menos aquí en este espacio. Nos vamos, Rosa. Exactamente, ya no tenemos tiempo. Nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. Chao.